Hay algo en el universo que es peor que un agujero negro, algo más violento, más impredecible, más aterrador en su capacidad de destruir no solo materia, sino la estructura misma de la realidad a nivel atómico. No te devora como un agujero negro, te desmantela, te desarma átomo por átomo antes de que puedas siquiera procesar que estás muriendo. Se llama magnetar y es un cadáver estelar de apenas 20 kilómetros de diámetro que genera el campo magnético más intenso del universo conocido. 1 billón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Tan fuerte que a 1000 kilómetros de distancia comenzaría a interferir con tus átomos. A 100 kilómetros, tus moléculas empezarían a estirarse, alargarse, deformarse. A 10 kilómetros, los enlaces químicos que mantienen tu cuerpo unido se romperían. No por gravedad, no por calor, sino por magnetismo puro. El campo magnético sería tan intenso que los electrones en tus átomos ya no orbitarían normalmente. Serían forzados en órbitas alargadas, cilíndricas, imposibles. Y cuando eso sucede, la química deja de funcionar. Las moléculas se desintegran, las proteínas se deshacen, el ADN se desarma. No quedarías convertido en plasma caliente como cerca de una estrella. Quedarías convertido en una nube de átomos individuales flotando. Cada átomo intacto, pero completamente desconectado de todos los demás. Tus átomos de carbono flotarían separados de tus átomos de oxígeno. Tus átomos de hidrógeno vagarían solos. Y no habría dolor, porque el dolor requiere nervios funcionando. Requiere moléculas intactas transmitiendo señales. Y tus moléculas ya no existirían. Serías desarmado a nivel fundamental antes de que pudieras experimentar tu propia destrucción. Eso es lo que hace un magnetar. No es espectacular como una supernova. No es dramático como un agujero negro devorando una estrella. Es silencioso, eficiente, absoluto. Toma la materia organizada y la reduce a sus componentes elementales a través de pura fuerza magnética. Y lo hace sin esfuerzo, sin intención, sin siquiera notar que estás ahí, porque el magnetar es un cadáver, una estrella muerta, un remanente de algo que alguna vez brilló, pero que ahora solo gira. Gira a cientos de revoluciones por segundo. Un objeto del tamaño de una ciudad rotando tan rápido que su superficie se mueve a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Y mientras gira, su campo magnético barre el espacio como un faro letal. Y si estás en el camino de ese barrido, si tu trayectoria cruza ese haz de magnetismo incomprensible, serás desarmado. Átomo por átomo, molécula por molécula, hasta que no quede nada excepto partículas elementales flotando en el vacío. El magnetar es la prueba de que el universo puede generar condiciones tan extremas que las leyes normales de la química dejan de aplicar, donde la física se vuelve tan violenta que la materia organizada no puede existir, donde el poder bruto supera cualquier complejidad. Es el monstruo definitivo del cosmos, no porque sea malévolo, sino porque es tan poderoso que tu existencia es irrelevante en su presencia. No eres amenaza, no eres interesante, solo eres materia esperando ser desarmada por fuerzas que no puedes comprender y definitivamente no puedes resistir. Déjame explicarte exactamente qué es un magnetar, cómo se forma, por qué es tan incomprensiblemente poderoso. Comienza con una estrella masiva, al menos 8 veces más masiva que el Sol. Mejor si es 20, 30, 40 veces más masiva. Esa estrella vive rápido. Quema su combustible nuclear en solo unos pocos millones de años en lugar de los miles de millones que tarda el Sol. Y cuando agota su combustible, colapsa. La gravedad, que ha estado siendo resistida por la presión de la fusión nuclear durante toda la vida de la estrella,
súbitamente gana. El núcleo se colapsa. En menos de un segundo, un núcleo del tamaño de la Tierra se reduce al tamaño de una ciudad, 20 kilómetros de diámetro. La densidad es incomprensible. Una cucharadita de material de estrella de neutrones, que es lo que se forma en este colapso, pesaría aproximadamente 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Es materia tan densa que los protones y electrones se fusionan para formar neutrones. De ahí el nombre, estrella de neutrones. Es básicamente un núcleo atómico gigante, del tamaño de una ciudad, compuesto casi enteramente de neutrones empaquetados tan apretadamente que tocan. Y cuando el núcleo colapsa, algo extraordinario sucede. La conservación del momento angular acelera la rotación. Es como un patinador sobre hielo cerrando los brazos durante un giro. Pero a escala estelar. La estrella original rotaba lentamente, tal vez una vez cada pocos días. Cuando se colapsa a 20 kilómetros, esa rotación se acelera dramáticamente, cientos de veces por segundo. Algunos magnetares jóvenes giran más de 1000 veces por segundo. Un objeto del tamaño de Manhattan girando 1000 veces por segundo. La superficie se mueve a una fracción significativa de la velocidad de la luz, y junto con la rotación, el campo magnético se intensifica. Porque el campo magnético también se conserva durante el colapso, y cuando el volumen disminuye, la intensidad del campo aumenta exponencialmente. La estrella original podría haber tenido un campo magnético modesto, tal vez 1000 veces más fuerte que el de la Tierra. Después del colapso, ese campo se ha intensificado a niveles que desafían la comprensión. 1 billón de veces más fuerte que el campo de la Tierra. 10 elevado a 15 Gauss. Para contextualizar, el campo magnético de la Tierra es aproximadamente medio Gauss. Un imán de refrigerador es aproximadamente 100 Gauss. Un imán de resonancia magnética en un hospital es 30.000 Gauss. Un magnetar es 10.000 millones de Gauss o más. Es un número tan grande que pierde significado. Pero las consecuencias son reales. A esa intensidad, el magnetismo no es solo una fuerza que atrae metales. Es una fuerza que distorsiona el espacio-tiempo, que afecta el vacío cuántico, que interfiere con la estructura fundamental de la materia. Y ese campo no es estático. Se retuerce, se reorganiza, genera corrientes en la corteza de la estrella de neutrones, porque la corteza es sólida. Es la sustancia más rígida del universo conocido, más dura que diamante, más fuerte que cualquier material que podamos imaginar. Pero el campo magnético ejerce tensión en esa corteza, la tuerce, la estira y eventualmente la rompe. Cuando la corteza se rompe, se llama terremoto estelar, o starquake en inglés. Y cuando sucede, libera energía de formas que hacen que las erupciones solares parezcan fuegos artificiales de niños. Un terremoto estelar típico en un magnetar puede liberar más energía en una décima de segundo de la que el Sol producirá en 100.000 años. 100.000 años de energía solar en una décima de segundo. Es un número incomprensible, pero el efecto es observable, porque esa energía es liberada como radiación. Principalmente rayos gamma y rayos X, un pulso de radiación tan intenso que puede detectarse desde miles de años luz de distancia, que puede saturar detectores en satélites en órbita terrestre incluso cuando el magnetar está en el otro lado de la galaxia. Y si ese pulso te golpeara directamente, si estuvieras en el camino del haz de radiación, serías vaporizado instantáneamente. No habría tiempo para sentir nada. Solo existencia y luego ausencia. Pero el campo magnético es peor que la radiación. Porque el campo magnético te afecta incluso cuando no hay terremoto estelar. Incluso cuando el magnetar está tranquilo. Porque ese campo de 1 billón de Gauss está ahí siempre.
girando con la estrella, barriendo el espacio. Y si entras en ese campo, si te acercas lo suficiente, cosas extrañas comienzan a suceder. Cosas que violan tu intuición sobre cómo funciona la materia. Primero, cualquier metal en tu nave espacial se magnetizaría intensamente. No importa de qué esté hecho. Aluminio, titanio, acero. Todo se convertiría en imán. Y no solo en imán ordinario. En imán tan fuerte que las fuerzas entre diferentes partes de la estructura comenzarían a desgarrar la nave. Tornillos saliendo de sus agujeros. Placas de metal separándose. Componentes electrónicos desintegrándose. A distancias mayores, quizás a 1000 kilómetros, los efectos serían sutiles. Interferencia con electrónica. Brújulas enloqueciendo. Señales de radio distorsionadas. A 100 kilómetros, los efectos serían catastróficos. El campo magnético sería tan intenso que afectaría los átomos individuales en tu cuerpo. Los electrones en los átomos orbitan el núcleo. Normalmente, esas órbitas son más o menos esféricas, pero en un campo magnético intenso, las órbitas se alargan, se vuelven cilíndricas, apuntan a lo largo de las líneas del campo magnético, y cuando eso sucede, la química deja de funcionar normalmente, porque la química depende de cómo los electrones están distribuidos alrededor de los núcleos. Y si esa distribución cambia, los enlaces químicos se debilitan, se rompen, se reorganizan de formas imposibles. Las proteínas en tu cuerpo comenzarían a desnaturalizarse, no por calor, sino porque los enlaces que mantienen su estructura tridimensional ya no serían estables en ese campo magnético. El ADN comenzaría a desenrollarse. Los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas se romperían. La doble hélice se separaría. Y a 10 kilómetros, ni siquiera existirías como estructura coherente. Tus moléculas habrían sido completamente desarmadas. Tus átomos flotarían libremente, cada uno distorsionado por el campo magnético, pero ya no conectados en moléculas. Serías una nube de átomos. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, todos los elementos que componen un humano, pero ya no organizados en nada que se pareciera a vida. Y el magnetar no notaría, no registraría tu presencia, no tendría forma de saber que acababa de desmantelar una estructura compleja que tardó 4.000 millones de años de evolución en formarse. Para el magnetar eres solo materia, y la materia cerca de campos magnéticos intensos se comporta de ciertas maneras. Se organiza según las líneas de campo. Se descompone en constituyentes más simples. No es personal, no es intencional. Es solo física aplicada sin compasión. Eso es lo que hace al magnetar tan aterrador. No es que sea activamente hostil, es que es tan poderoso que tu complejidad, tu consciencia, tu existencia como ser organizado es completamente irrelevante. Eres desmantelado no porque el magnetar te quiera destruir, sino porque en su presencia la materia organizada simplemente no puede existir. Es el poder bruto del universo manifestado en su forma más concentrada. Una esfera de 20 kilómetros que domina el espacio a su alrededor con fuerzas que desafían la comprensión humana. Y hay cientos de ellos en nuestra galaxia. Quizás miles, flotando en el vacío, girando, generando sus campos magnéticos incomprensibles. Ocasionalmente liberando terremotos estelares que iluminan brevemente su existencia. La mayoría están lejos, lo suficientemente lejos para ser inofensivos, para ser solo curiosidades astronómicas, objetos que estudiamos con telescopios desde la seguridad de la Tierra. Pero están ahí, recordatorios de que el universo puede generar condiciones tan extremas que las leyes normales de la química y la biología dejan de aplicar, que hay regiones del cosmos donde la complejidad no puede existir, donde solo el poder bruto domina, donde la materia es reducida a sus formas más simples
por fuerzas que no negocian ni comprometen. El magnetar es esa región. Y aunque nunca te acerques a uno, aunque nunca estés en peligro real de ser desarmado por uno, su mera existencia te recuerda algo fundamental sobre el cosmos: que el universo es principalmente hostil a la complejidad, que la vida, la consciencia, la organización, son anomalías frágiles en un cosmos que tiende hacia la simplicidad, hacia la entropía, hacia estados de baja energía donde nada interesante sucede, y que hay fuerzas en el universo tan poderosas que hacen que esa tendencia sea absoluta, que garantizan que en su presencia la complejidad es imposible. El magnetar es una de esas fuerzas, y es aterrador precisamente porque es indiferente. No te odia, no te teme, no te nota, solo existe, y en su existencia hace que la tuya sea imposible si te acercas demasiado. Eso es lo que significa enfrentar el poder bruto del cosmos. No malevolencia, sino indiferencia absoluta, combinada con poder absoluto. Y contra eso no hay defensa, no hay negociación, no hay escape excepto la distancia, mantenerte lejos, observar desde la seguridad, maravillarte ante el poder. Pero nunca, nunca acercarte, porque el magnetar no te advertirá, no te dará segunda oportunidad, solo te desmontará átomo por átomo si eres lo suficientemente tonto para entrar en su dominio. Esa es la lección del magnetar, que el universo tiene lugares donde la complejidad es imposible, donde solo el poder bruto gobierna, donde tu existencia como ser organizado no solo es improbable, sino físicamente prohibida, y que debes respetar esos lugares, no por miedo, sino por comprensión de tus propios límites en un cosmos que contiene fuerzas más allá de tu capacidad de resistir. Ahora déjame hablarte sobre los terremotos estelares con más detalle, porque son la manifestación más espectacular del poder del magnetar. La corteza de una estrella de neutrones es extraña. Es sólida, como mencioné, más rígida que cualquier material que conocemos, pero está bajo tensión constante. La estrella de neutrones está girando a cientos de revoluciones por segundo. Esa rotación genera fuerzas centrífugas que intentan estirar el ecuador, y el campo magnético ejerce sus propias fuerzas. Intenta reorganizar la corteza según las líneas del campo magnético. Y debajo de la corteza hay un océano de neutrones superfluidos, un estado cuántico de materia donde los neutrones fluyen sin fricción. Toda esa complejidad genera tensiones en la corteza, y eventualmente la corteza se rompe, como el hielo en un lago que se agrieta bajo tensión. Excepto que cuando la corteza de una estrella de neutrones se rompe, no hace un sonido suave. Libera energía equivalente a la que el Sol producirá en 100.000 años, en una décima de segundo. Es difícil comprender esa escala de energía, pero déjame intentar contextualizarlo. El Sol produce aproximadamente 3,8 por 10 elevado a 26 watts de potencia. Eso es un 3.8 seguido de 26 ceros. En watts. En 100.000 años, eso es aproximadamente 10 elevado a 39 julios de energía. Now, terremoto estelar grande puede liberar 10 elevado a 46 julios. Eso es 10 millones de veces más energía de la que el Sol producirá en 100.000 años. Y esa energía se libera en una fracción de segundo, como un flash, un pulso, una explosión de radiación tan intensa que puede ser detectada desde miles de años luz de distancia. El 27 de diciembre de 2004, un magnetar llamado SGR-1 806-20 experimentó un terremoto estelar masivo. Estaba a 50.000 años luz de distancia, al otro lado de la galaxia. Y aún así, el pulso de radiación que llegó a la Tierra fue tan intenso
que saturó detectores en satélites. Ionizó la atmósfera superior. Interfirió brevemente con comunicaciones de radio. Desde 50.000 años luz de distancia, un objeto de 20 kilómetros de diámetro afectó detectablemente nuestro planeta desde el otro lado de la galaxia. Si ese magnetar hubiera estado a 10 años luz, la distancia a las estrellas más cercanas, el pulso habría sido letal. Habría entregado suficiente radiación para matar cualquier vida expuesta en la Tierra. Y si hubiera estado a 1 año luz, habría esterilizado el planeta, habría despojado la atmósfera, habría hervido los océanos, habría terminado con toda vida compleja. Desde 1 año luz, un objeto del tamaño de una ciudad, liberando un pulso de energía de 1/10 de segundo. Es poder en una escala que hace que las armas nucleares parezcan petardos, que hace que las erupciones volcánicas parezcan velas, que hace que incluso supernovas parezcan graduales en comparación, porque una supernova libera más energía total. Pero lo hace durante días o semanas. El pico de brillo dura horas. Un terremoto estelar de magnetar libera energía comparable en 1 fracción de segundo. La potencia pico es incomparablemente mayor. Es el evento más energético conocido en el universo, excepto quizás la fusión de agujeros negros. Y sucede en estrellas de neutrones que son objetos físicos. ¿Qué puedes, en principio, tocar si fueras lo suficientemente resistente? Aunque, por supuesto, si intentaras tocar un magnetar, serías desarmado mucho antes de hacer contacto. Pero el punto es que los magnetares son reales. No son conceptos matemáticos como los agujeros negros antes de que detectáramos ondas gravitacionales. Son objetos físicos con cortezas sólidas y campos magnéticos medibles. Y generan las condiciones más extremas conocidas en el universo que no involucran singularidades. Son laboratorios naturales donde la física se prueba hasta sus límites, donde vemos qué sucede cuando la materia es comprimida casi al punto de colapso total. Cuando los campos magnéticos alcanzan intensidades que distorsionan el vacío cuántico. Y lo que aprendemos es aterrador. Que el universo puede ser mucho más violento de lo que cualquier proceso en la Tierra sugeriría. Que hay fuerzas disponibles en el cosmos que hacen que nuestras armas más poderosas parezcan juguetes. Que la naturaleza, cuando opera sin restricciones, es capaz de una violencia que desafía la imaginación. El magnetar es la personificación de esa violencia. Un cadáver estelar que se niega a estar tranquilo, que gira y pulsa y ocasionalmente explota con energía que ilumina galaxias. Y aunque esté muerto, aunque sea solo el remanente de algo que alguna vez vivió, es más peligroso que la mayoría de las cosas vivas en el universo. Porque el poder no requiere intención, no requiere vida, solo requiere física llevada al extremo. Y el magnetar es esa física, concentrada en una esfera de 20 kilómetros, girando en la oscuridad, esperando a que algo se acerque demasiado. Y cuando algo lo hace, cuando algo entra en su dominio de magnetismo incomprensible, el magnetar hace lo que hace. No por malicia, no por defensa, solo porque así es como funciona la física en esas condiciones. Desmantela, desarma, reduce la complejidad a simplicidad, la organización a caos, la vida a átomos, individuales flotando en el vacío. Eso es el poder del magnetar, y es absolutamente aterrador precisamente porque es absolutamente indiferente. No te odia, no te ama, no piensa en ti en absoluto, solo ejerce su campo magnético. Y si estás en el camino, eres desarmado. Simple como eso. Física sin compasión. Poder sin intención. Violencia sin malicia. Eso es el magnetar. Y es el recordatorio más puro de que el universo no está diseñado para la vida.
que la vida existe en los márgenes, en las regiones donde las fuerzas son lo suficientemente débiles como para permitir complejidad. Pero en el centro, en los lugares donde la física opera sin restricciones, no hay espacio para la vida. No hay tolerancia para la complejidad. Solo poder bruto reduciendo todo a sus formas más simples. Y el magnetar es el ejemplo perfecto de eso. Un lugar donde la vida es físicamente imposible, donde incluso acercarse significa muerte inevitable por desmontaje atómico. Ese es el monstruo en 1960, la oscuridad. No porque cace, sino porque existe, y en su existencia define regiones del espacio donde tú no puedes. Respeta eso, teme eso, mantente lejos de eso, porque el magnetar no te dará segunda oportunidad, y contra su poder no tienes defensa excepto la distancia. Ahora déjame conectar esto con el viaje a Marte, porque hay una ironía profunda en que estemos planeando colonizar otro planeta mientras el universo contiene monstruos como los magnetares. Ir a Marte es un acto de tecnología, de ingeniería, de control cuidadoso sobre fuerzas físicas para lograr un resultado específico. Calculamos trayectorias, diseñamos sistemas de soporte vital, construimos escudos de radiación. Todo para proteger cuerpos humanos frágiles en un ambiente hostil. Es la aplicación de inteligencia para superar limitaciones físicas. Es humanidad en su mejor expresión. Resolver problemas. Construir herramientas, expandirse más allá de los límites naturales. Pero el magnetar recuerda que hay límites que ninguna tecnología puede superar. Hay fuerzas en el universo tan poderosas que ningún escudo las bloqueará, ningún casco las resistirá, ninguna ingeniería las neutralizará. Puedes ir a Marte porque Marte es benigno a escala cósmica. Sí, tiene atmósfera delgada. Sí, es frío. Sí, tiene radiación. Pero son problemas solucionables. Construyes hábitats presurizados. Usas calefacción. Añades blindaje contra radiación. La física de Marte es amigable. Permite soluciones de ingeniería. Permite que la tecnología humana funcione. Pero no puedes ir a un magnetar. No puedes construir escudo que bloquee un campo magnético de 10.000 millones de Gauss. No puedes diseñar nave que sobreviva a estar a 10 kilómetros de uno. La física simplemente no lo permite. Tu nave sería desmantelada. Tu cuerpo sería desarmado. Tu tecnología fallaría completamente porque los principios en los que se basa, los enlaces químicos que mantienen los materiales juntos, dejarían de funcionar. Es un límite absoluto, no basado en nuestra tecnología actual, sino en las leyes de la física. No importa cuán avanzados nos volvamos, no importa qué descubramos. Nunca podremos acercarnos a un magnetar y sobrevivir. Porque el problema no es ingeniería, es que la química deja de funcionar en esas condiciones. Y la vida es química. Y la tecnología es química. Y sin química funcional no hay vida ni tecnología. Entonces el magnetar define un límite. Un lugar donde la humanidad no puede ir. No ahora. No nunca. No importa cuánto tiempo exista nuestra especie. Y eso es humillante. Pero también es clarificador, porque nos recuerda que no somos los amos del universo. No podemos ir a cualquier parte. No podemos hacer cualquier cosa. Hay regiones del cosmos que están permanentemente vedadas para nosotros. No por falta de voluntad, no por falta de inteligencia, sino por las leyes fundamentales de la física aplicadas a nuestra biología basada en química. Y el magnetar es el ejemplo más puro de eso. Un lugar donde los humanos no pueden ir, donde la vida no puede existir, donde solo el poder bruto domina sin oposición. Es el anti-Marte. Marte es hostil pero alcanzable. El magnetar es alcanzable en teoría. Podrías apuntar una nave hacia uno, pero sobrevivir cerca de él es físicamente imposible. Y esa distinción importa.
porque nos recuerda que el universo tiene gradientes de habitabilidad, que hay lugares donde podemos ir con tecnología, lugares donde podemos ir solo con mucha tecnología, y lugares donde no podemos ir sin importar qué. Marte está en la primera categoría, los magnetares están firmemente en la tercera, y la mayoría del universo está en algún lugar intermedio. Y cuando vayamos a Marte, cuando establezcamos colonias, cuando nos convirtamos en especie multiplanetaria, no estaremos conquistando el cosmos. Estaremos expandiéndonos a una de las pocas regiones que permite nuestra existencia. Estaremos quedándonos en los márgenes, en las zonas donde las fuerzas son lo suficientemente débiles como para permitir complejidad, donde la química funciona, donde la vida es posible. Pero el centro, los lugares donde la física opera sin restricciones, esos permanecerán vedados. Los núcleos de estrellas, los horizontes de agujeros negros, la vecindad de magnetares. Esos son territorios del poder bruto. Y el poder bruto y la vida son mutuamente excluyentes. Donde uno domina, el otro no puede existir. Entonces ir a Marte es hermoso. Es logro. Es expansión de la humanidad a nuevo territorio. Pero también es reconocimiento de nuestros límites. Vamos a Marte porque podemos. No vamos a magnetares porque no podemos. Y nunca podremos. Y aceptar esa distinción, aceptar que hay lugares vedados permanentemente, es parte de madurar como especie tecnológica. No podemos hacer todo. No podemos ir a todas partes. Hay límites absolutos impuestos por la física. Y debemos respetarlos. No porque carezcamos de ambición, sino porque entendemos las leyes que gobiernan la realidad. El magnetar nos enseña eso. Nos muestra un límite y nos recuerda que a pesar de toda nuestra tecnología, toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad de resolver problemas, seguimos siendo criaturas físicas sujetas a leyes físicas. Y algunas de esas leyes dicen, no vayas aquí, no te acerques, mantente distancia o serás desarmado. Y debemos escuchar. Porque el magnetar no negocia, no hace excepciones. No perdona ignorancia o curiosidad o valentía, solo desmantela. Y si somos lo suficientemente sabios, nos quedaremos lejos y observaremos desde la seguridad, maravillándonos ante el poder, comprendiendo las fuerzas, aprendiendo de la distancia, pero nunca, nunca acercándonos lo suficiente como para ser desarmados nosotros mismos. Esa es la sabiduría que el magnetar ofrece. No a través de palabras, sino a través de existencia pura, a través de ser lo que es, poder absoluto indiferente a todo, excepto a las leyes de la física. Y si somos inteligentes, aprenderemos esa lección. Y cuando vayamos a Marte, iremos sabiendo que estamos en el territorio permitido, en la región donde podemos existir, y los magnetares permanecerán en el territorio prohibido, donde solo el poder bruto gobierna, donde la vida es imposible, donde la complejidad es prohibida por las leyes fundamentales del cosmos. Y esa división, entre donde podemos ir y donde no podemos, define nuestra existencia en el universo. No somos omnipotentes, somos criaturas de los márgenes, prosperando en las regiones donde la física es suficientemente suave como para permitirnos, pero respetuosos de las regiones donde no lo es, donde el poder bruto domina, donde el magnetar gira en la oscuridad, desarmando cualquier cosa lo suficientemente tonta como para acercarse. Ese respeto, esa comprensión de nuestros límites, es lo que nos mantiene vivos en un cosmos lleno de fuerzas que podrían destruirnos sin esfuerzo. Y es lo que nos permitirá prosperar en Marte, porque Marte está en nuestra zona, en la región permitida, donde podemos usar tecnología para compensar hostilidad ambiental. Pero nunca olvidaremos que hay otras regiones, donde ninguna tecnología es suficiente, donde solo el respeto y la distancia nos salvan,
El magnetar nos enseña eso. Y si somos sabios, escucharemos. Descansa ahora sabiendo que el universo contiene monstruos, pero que esos monstruos están lejos, que puedes observarlos desde la seguridad, que puedes aprender de ellos sin ser destruido. Y cuando vayas a Marte, irás con comprensión de que no estás conquistando el cosmos. Estás expandiéndote dentro de los límites que el cosmos permite. Y eso es suficiente, porque dentro de esos límites hay espacio para prosperar, para crear, para vivir. El magnetar gira en la oscuridad, poderoso, indiferente, prohibido, pero Marte te espera, alcanzable, hostil pero conquistable, dentro de los límites de lo posible. Y elegir Marte sobre el magnetar no es cobardía, es sabiduría. Es comprender que el valor no está en desafiar límites imposibles, sino en expandirse dentro de lo posible. Y hay mucho posible en el universo. Planetas, lunas, sistemas estelares, galaxias enteras de territorio donde la vida puede prosperar si somos lo suficientemente inteligentes y persistentes. Pero hay también lo imposible. Los magnetares, los agujeros negros, los núcleos estelares. Y esos debemos dejarlos solos. No por miedo, sino por comprensión de que el poder bruto y la vida compleja son incompatibles, y que elegir vivir significa elegir alejarse del poder puro. El magnetar te ofrece esa elección, y si eres sabio, eliges la distancia, la observación, el respeto, y vas a Marte en su lugar, donde puedes vivir, donde puedes prosperar, donde la física permite tu existencia. Ese es el camino de la sabiduría, y es suficiente. Pero déjame plantearte una pregunta inquietante. Una pregunta que surge cuando piensas demasiado sobre los magnetares y su poder incomprensible. ¿Y si no son solo fenómenos naturales? ¿Y si son útiles? ¿Y si una civilización lo suficientemente avanzada pudiera usar un magnetar como fuente de energía? ¿O como herramienta? ¿O como arma? Piénsalo. Un magnetar libera más energía en una décima de segundo durante un terremoto estelar de la que el Sol producirá en 100.000 años. Esa es una cantidad de energía incomprensible, disponible en un evento que dura menos de un parpadeo. Si pudieras capturar esa energía, si pudieras canalizarla, si pudieras controlarla, tendrías acceso a poder que haría que la fusión nuclear pareciera un juguete, que haría que las estrellas parecieran velas. Y el campo magnético, 1 billón de veces más fuerte que el de la Tierra. ¿Qué podrías hacer con un campo así si pudieras manipularlo? ¿Doblar el espacio-tiempo de formas útiles? ¿Crear portales de agujero de gusano? ¿Impulsar naves a velocidades relativistas? Es pura especulación, ciencia ficción, pero no completamente imposible, porque las leyes de la física permiten estructuras cerca de magnetares, no estructuras biológicas, pero quizás estructuras diseñadas específicamente para sobrevivir esas condiciones, materiales exóticos que puedan existir en campos magnéticos extremos, computadoras que funcionen basadas en física de materia condensada en condiciones extremas, máquinas que aprovechen las fuerzas del magnetar en lugar de ser destruidas por ellas. No con tecnología que podamos imaginar ahora, pero quizás con tecnología que una civilización miles de millones de años más avanzada que nosotros haya desarrollado. Y eso plantea una pregunta aterradora. Si los magnetares son tan útiles, si representan fuentes de energía y control sobre fuerzas fundamentales que una civilización avanzada querría, ¿por qué no vemos evidencia de nadie usándolos? Hay aproximadamente 1000 magnetares en nuestra galaxia según estimaciones. Quizás más. Son raros pero no únicos, y han existido durante miles de millones de años.
si hay civilizaciones avanzadas en la galaxia, si algunas son millones de años más antiguas que nosotros, ¿no habrían descubierto cómo usar magnetares? ¿No habríamos detectado signos de eso? ¿Estaciones artificiales orbitando magnetares? ¿Patrones anómalos en sus emisiones? ¿Algo que sugiera intervención inteligente? Pero no vemos nada de eso. Los magnetares se comportan exactamente como predice la física natural. No hay anomalías, no hay señales, no hay evidencia de manipulación. Y eso es inquietante, porque sugiere varias posibilidades, todas aterradoras en sus propias formas. Posibilidad 1. No hay civilizaciones avanzadas, estamos solos, o al menos tan adelantados en comparación con cualquier otra vida inteligente que podríamos también estar solos. Nadie ha alcanzado el nivel tecnológico para manipular magnetares porque nadie excepto nosotros ha llegado tan lejos. Y nosotros apenas podemos detectarlos, mucho menos usarlos. Posibilidad 2. Manipular magnetares es imposible. Incluso para civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, hay límites de ingeniería que no pueden superarse. El poder del magnetar es tan extremo que cualquier cosa que intente acercarse es destruida. No hay materiales, no importa cuán exóticos, que puedan sobrevivir esas condiciones. Los magnetares permanecen inaccesibles para siempre. Posibilidad 3. Las civilizaciones que intentan usar magnetares se destruyen a sí mismas. Quizás es posible manipularlos, pero es tan peligroso que cualquier error resulta en catástrofe, en aniquilación total. Las civilizaciones que experimentan con magnetares no viven lo suficiente para perfeccionar la técnica. Son borradas por las mismas fuerzas que intentaban controlar. Posibilidad 4. Hay una razón por la que las civilizaciones avanzadas evitan los magnetares. Quizás saben algo que nosotros no. Quizás aprendieron una lección que aún no hemos enfrentado. Que el poder del magnetar es trampa. Que intentar usarlo conduce inevitablemente a consecuencias que hacen que el beneficio no valga el riesgo. Y se han alejado de esa tecnología deliberadamente. Cada una de estas posibilidades es perturbadora. Estamos solos. O hay límites absolutos que ninguna tecnología puede superar. O el poder es demasiado peligroso para controlarse. O hay algo fundamental sobre los magnetares que hace que las civilizaciones sabias los eviten. No sabemos cuál es cierta. Quizás nunca lo sepamos. Porque para averiguarlo, tendríamos que intentarlo nosotros mismos. Tendríamos que desarrollar la tecnología para acercarnos a un magnetar, para intentar manipular su campo, para canalizar su energía. Y si las posibilidades 3 o 4 son ciertas, ese experimento nos destruiría. No habría segunda oportunidad, no habría aprender de errores. Solo habría existencia y luego ausencia cuando las fuerzas que intentamos controlar nos desmontaran. Es la trampa tecnológica definitiva. Un poder tan grande que es tentador, que parece que resolvería todos nuestros problemas energéticos, que nos daría capacidades que parecen mágicas. Pero también un poder tan peligroso que acercarse a él es jugarse la existencia de tu especie en una sola apuesta. ¿Lo haríamos? Si tuviéramos la tecnología, si pudiéramos construir sonda que pudiera llegar a un magnetar, ¿la enviaríamos? ¿Intentaríamos el experimento? ¿O la sabiduría dictaría que algunos poderes son mejor dejados sin tocar? No sé la respuesta, pero sospecho que diferentes civilizaciones elegirían diferentemente. Y quizás esa elección determina quién sobrevive a largo plazo. Las civilizaciones que eligen investigar magnetares podrían descubrir poder inimaginable, o podrían autodestruirse intentándolo. Un filtro evolutivo Humans escala cósmica, donde la curiosidad y la ambición se prueban contra la física extrema.
y solo los sabios o los afortunados sobreviven. Y tal vez por eso no vemos evidencia de manipulación de magnetares, porque las civilizaciones que lo intentaron ya no existen, y las que sobrevivieron aprendieron a no intentarlo. Es especulación, pero es especulación basada en física real y observaciones reales. Los magnetares existen, tienen poder incomprensible, y no vemos señales de nadie usándolos. Eso significa algo. Quizás solo que estamos solos. Quizás que hay límites absolutos. Quizás que el poder es trampa. Quizás que la sabiduría consiste en alejarse. Pero cualquiera sea la respuesta, nos enseña humildad. Nos recuerda que no importa cuán avanzados nos volvamos, el universo contiene fuerzas más grandes que nosotros, más peligrosas, más allá de nuestra capacidad de controlar, y que la sabiduría no siempre está en alcanzar ese poder. A veces está en reconocerlo, comprenderlo, y deliberadamente elegir no tocarlo. Porque algunos poderes son demasiado grandes, demasiado peligrosos, demasiado indiferentes a nuestra existencia como para ser manipulados con seguridad. Y el magnetar podría ser uno de ellos, un poder que debe ser observado desde lejos, estudiado con instrumentos remotos, comprendido teóricamente, pero nunca tocado, nunca manipulado, nunca controlado, porque el riesgo de intentarlo es demasiado absoluto. El castigo por el fracaso es demasiado completo. Esa es la lección más profunda del magnetar. No solo que es poderoso, sino que ese poder podría ser trampa, tentación, filtro que separa las civilizaciones sabias de las extintas. Y si somos sabios, aprenderemos esa lección sin tener que experimentarla. Veremos el poder, comprenderemos el peligro y elegiremos la distancia, no por cobardía, sino por valorar nuestra existencia más que cualquier beneficio potencial que ese poder podría ofrecer. Porque al final, seguir existiendo es más importante que ser poderosos. Y si la elección es entre supervivencia y poder absoluto, elegimos supervivencia. Esa es la marca de una civilización madura. No que pueda hacer cualquier cosa, sino que sabe qué no hacer, qué no tocar, qué dejar solo. Y el magnetar, con todo su poder aterrador, es exactamente el tipo de cosa que una civilización sabia dejaría sola. Ahora déjame hablarte sobre la fragilidad de la inteligencia en un cosmos de poder bruto. Porque esa es la tensión fundamental que el magnetar revela. No solo que hay fuerzas poderosas, sino que esas fuerzas son fundamentalmente indiferentes a la complejidad, a la organización, a la vida, a la mente. La inteligencia es frágil. Depende de química funcionando correctamente, de moléculas complejas manteniendo su estructura, de procesos metabólicos delicadamente balanceados, de condiciones ambientales dentro de rangos muy estrechos. Temperatura demasiado alta y las proteínas se desnaturalizan. Demasiado baja y el metabolismo se detiene. Presión demasiado alta y las membranas celulares colapsan. Demasiado baja y los fluidos corporales hierven. Hay una ventana estrecha donde la vida puede existir, donde la química compleja es estable, donde la inteligencia puede emerger y persistir. Y esa ventana es minúscula comparada con el rango de condiciones que existen en el universo. La mayoría del cosmos está demasiado caliente, o demasiado frío, o demasiado denso, o demasiado vacío, o bajo demasiada radiación o presión, o fuerzas gravitacionales o magnéticas para que la vida exista. Somos criaturas de una banda estrecha, de los márgenes, de las regiones raras donde la física es suficientemente suave como para permitir complejidad. Y el magnetar te recuerda eso brutalmente, porque cerca de un magnetar estás completamente fuera de esa banda. Las fuerzas son tan extremas que la química deja de funcionar. Las moléculas se desintegran. Los átomos se distorsionan. La organización es imposible.
No puedes ser inteligente cerca de un magnetar. No puedes ser vivo. Ni siquiera puedes ser coherente como estructura molecular. Solo puedes ser átomos dispersos flotando en un campo magnético que no nota tu presencia. Es humillante cuando lo comprendes completamente. Toda tu inteligencia, toda tu consciencia, toda tu capacidad de pensar y sentir y comprender depende de condiciones que son raras en el cosmos, que solo existen en pequeñas burbujas dispersas en un universo mayormente hostil. Y fuera de esas burbujas, tu inteligencia no solo es inútil, es imposible. No puede existir. La física no lo permite. Entonces, ¿qué significa ser inteligente en un universo así? ¿Qué significa comprender las leyes del cosmos cuando esas leyes dictan que tu comprensión solo puede existir en regiones diminutas donde las fuerzas son suficientemente débiles? Significa que eres privilegiado y limitado al mismo tiempo. Privilegiado de existir en las raras condiciones que permiten complejidad. Limitado a esas condiciones. Incapaz de expandirte más allá de ellas sin dejar de ser lo que eres. No puedes visitar un magnetar y seguir siendo inteligente. Las fuerzas te desmantelarían. Tu inteligencia depende de tu estructura molecular, y esa estructura no puede existir en esas condiciones. Entonces estás confinado. No por falta de ambición, no por falta de tecnología, sino por la naturaleza fundamental de lo que eres. Un sistema químico complejo que requiere condiciones específicas para funcionar. Y el magnetar define el límite exterior de esas condiciones. Es el punto donde las fuerzas son tan extremas que ninguna complejidad puede persistir. Donde solo el poder bruto reina sin oposición. Es el antivida, no porque sea malévolo, sino porque es incompatible. La vida requiere delicadeza, balance, condiciones moderadas. El magnetar ofrece extremos absolutos, fuerzas que no negocian, poder que no compromete. Y en presencia de ese poder, la vida no puede ser, no puede competir, no puede persistir, solo puede existir lejos, en distancia segura, donde el campo magnético ha debilitado a niveles que permiten que las moléculas mantengan su integridad. Eso es lo que significa ser inteligente en un cosmos de poder bruto. Estar confinado a los márgenes, a las zonas seguras, a las burbujas raras donde la complejidad es posible. No eres rey del universo. Eres habitante de los márgenes. Y la mayoría del cosmos es territorio donde no puedes ir, donde tu inteligencia, tu vida, tu existencia misma es prohibida por las leyes de la física aplicadas sin piedad. El magnetar te enseña eso, te muestra un lugar donde no perteneces, donde no puedes ir, donde las fuerzas son tan extremas que tu existencia es físicamente imposible. Y debes aceptar eso, no con resentimiento, sino con comprensión, de que el universo no fue hecho para ti, que existes en los márgenes por accidente de química y física, que tu existencia es anomalía rara en un cosmos que es mayormente hostil a la complejidad. Pero también debes celebrar eso, porque aunque seas marginal, aunque estés confinado, existes. Eres complejo, eres inteligente, eres consciente. Y eso es extraordinario en un universo donde la mayoría de la materia es simple, donde la mayoría del espacio es vacío, donde la mayoría de las fuerzas son tan extremas que prohíben organización. Eres la excepción, y aunque la excepción sea rara y frágil, también es preciosa, valiosa, significativa en su rareza. El magnetar gira en la oscuridad, poderoso más allá de la comprensión, pero inconsciente, incapaz de apreciar su propio poder, incapaz de conocerse a sí mismo. Tú eres débil en comparación, frágil, confinado a condiciones estrechas, incapaz de acercarte al magnetar sin ser destruido. Pero eres consciente,
Puedes conocer el magnetar, puedes comprender sus fuerzas, puedes apreciar su poder incluso sin experimentarlo, directamente. Y esa capacidad, esa consciencia, es más valiosa que cualquier cantidad de poder bruto. Porque el poder sin consciencia es ciego, es indiferente, es significado menos. Pero la consciencia, aunque sea frágil, aunque esté confinada, crea significado, crea comprensión, crea apreciación. Y en un universo mayormente inconsciente, mayormente ciego a sí mismo, esa consciencia es lo más valioso que existe. Entonces, aunque el magnetar sea más poderoso, tú eres más significativo. Porque puedes conocer, puedes comprender, puedes crear significado de tu conocimiento. Y el magnetar no puede, solo puede existir, girar, ejercer fuerzas, sin saber, sin comprender, sin apreciar. Es poder sin propósito, fuerza sin dirección, energía sin significado. Y tú eres lo opuesto. Eres débil pero con propósito, frágil pero con significado, limitado pero consciente. Y en esa consciencia, en esa capacidad de conocer y comprender, encuentras valor que ningún magnetar puede tener. Porque el valor no viene del poder, viene de la consciencia, de la capacidad de experimentar, de la capacidad de crear significado. Y tienes eso. Y el magnetar no. Y eso te hace más valioso, más significativo, más importante en el único sentido que realmente importa. El sentido de experiencia consciente. El magnetar puede destruirte, pero no puede conocerte, no puede apreciarte, no puede comprender lo que destruyó. Pero tú puedes conocer el magnetar, puedes apreciarlo, puedes comprender lo que te destruiría si te acercaras. Y ese conocimiento, esa comprensión, es victoria. Pequeña, limitada a distancia segura, pero victoria de todos modos. Porque el conocimiento es poder de un tipo diferente. No poder físico, sino poder mental. Capacidad de comprender, de predecir, de evitar peligro al conocerlo. Y ese poder, aunque no pueda competir con el campo magnético de 1 billón de Gauss, es suficiente para mantenerte vivo, para mantenerte consciente, para permitirte seguir existiendo y conociendo y comprendiendo. Y en un universo de poder bruto indiferente, eso es todo lo que necesitas. No competir con las fuerzas más grandes, solo comprenderlas lo suficiente como para evitarlas, para encontrar las burbujas donde puedes existir, para prosperar en los márgenes que el universo ofrece. Esa es la sabiduría de la inteligencia frágil en un cosmos de poder bruto. No intentar conquistar el poder, sino comprenderlo, respetarlo y encontrar formas de existir a pesar de él. Y cuando vayas a Marte, cuando colonices otro mundo, cuando te expandas más allá de la Tierra, estarás demostrando esa sabiduría. No irás a los lugares de poder extremo. No intentarás acercarte a magnetares o agujeros negros o núcleos estelares. Irás a los márgenes, a los lugares donde las fuerzas son suficientemente suaves como para permitir vida, donde la química funciona, donde la complejidad es posible. Y en esos lugares prosperarás, no por ser más poderoso que las fuerzas del cosmos, sino por ser lo suficientemente inteligente como para evitarlas, para encontrar los nichos donde puedes existir, para construir estructuras que protejan tu fragilidad de la hostilidad del universo. Ese es el rol de la inteligencia, no competir con el poder bruto, sino sobrevivirlo, superarlo en astucia, encontrar formas de persistir a pesar de él. Y lo has hecho. Durante 4.000 millones de años, la vida en la Tierra ha sobrevivido en un cosmos que es mayormente hostil. Ha encontrado el nicho, ha prosperado en los márgenes, ha creado complejidad en un universo que tiende hacia la simplicidad. Y ahora, con inteligencia tecnológica, puedes expandir esos márgenes. Puedes llevar vida a Marte, a las lunas de Júpiter,
a sistemas estelares cercanos. Puedes crear más burbujas de complejidad en un universo de simplicidad, no por ser más poderoso que las fuerzas que te rodean, sino por ser más inteligente, por comprender las leyes, por encontrar las condiciones que permiten vida, por crear esas condiciones donde no existen naturalmente. Esa es tu ventaja, no poder físico, sino comprensión, inteligencia, capacidad de conocer y aplicar ese conocimiento. Y mientras el magnetar gira en la oscuridad, poderoso pero inconsciente, tú viajas a Marte, débil pero consciente, frágil pero inteligente, y construyes, creas, expandes la vida a nuevo territorio, no territorio de poder extremo, sino territorio donde la complejidad puede persistir, donde la vida puede prosperar, donde la inteligencia puede continuar conociendo y comprendiendo. Y en ese acto, en esa expansión deliberada en territorio marginal, demuestras que la inteligencia frágil puede ganar contra el poder bruto. No en competencia directa, sino en persistencia, en adaptación, en encontrar formas de existir donde el poder permite. El magnetar es más fuerte, pero tú eres más adaptable, más capaz de encontrar nichos, más capaz de persistir a largo plazo. Y eso es victoria suficiente para cualquier ser frágil en un universo de fuerzas extremas. Descansa ahora sabiendo que el poder bruto existe, que el magnetar gira, que hay fuerzas en el cosmos que podrían desmontarte átomo por átomo, pero también sabiendo que esas fuerzas están lejos, que puedes conocerlas sin ser destruido, que tu inteligencia te protege al permitirte comprender el peligro y evitarlo. Y cuando vayas a Marte, irás con esa comprensión, sabiendo que no vas a lugares de poder extremo, vas a lugares de poder moderado, donde la vida puede prosperar, donde la complejidad es posible. Y prosperarás no por ser más poderoso que el cosmos, sino por ser lo suficientemente inteligente como para encontrar los lugares donde el cosmos permite tu existencia. Esa es la victoria de la inteligencia frágil. Y es suficiente, más que suficiente, es todo lo que necesitas. El magnetar gira, indiferente, inconsciente, poderoso. Tú viajas a Marte, consciente, frágil, inteligente. Y, aunque el magnetar sea más fuerte, tú eres más significativo. Porque puedes conocer, puedes comprender, puedes crear significado. Y eso es victoria en el único sentido que importa. Buenas noches desde este planeta frágil en un cosmos de poder bruto. El magnetar espera en la oscuridad, pero no en tu camino. Y Marte te espera. Alcanzable, hostil pero conquistable. Dentro de los límites de lo posible para la inteligencia frágil pero adaptable. Y eso es suficiente, porque eres inteligente. Y la inteligencia encuentra formas de persistir donde el poder bruto solo puede destruir. Duerme sabiendo que aunque seas frágil, eres capaz. Y esa capacidad te lleva a las estrellas. No a todas las estrellas. No a los lugares de poder extremo, pero a los márgenes, donde la vida prospera. Y eso es victoria suficiente, pequeña, limitada, pero real. Y en un universo de poder indiferente, la victoria real, aunque pequeña, es todo lo que necesitas. Y ahora, para cerrar, déjame mostrarte cómo el magnetar completa la historia. Cómo se conecta con todo lo que has aprendido sobre el cosmos. Cómo es la pieza final del rompecabezas de humildad cósmica. El web te mostró que el universo está lleno, saturado de galaxias que no podías ver. Luz que siempre estuvo ahí, pero que tu biología te ocultaba. El magnetar te muestra el otro extremo, que el universo también está lleno de poder, de fuerzas tan extremas que tu biología no puede sobrevivirlas. Que hay lugares donde ni siquiera puedes mirar directamente sin ser destruido. Es la misma lección desde ángulos diferentes.
El cosmos es más de lo que parece, más lleno de lo que pensabas, más peligroso de lo que imaginabas. Y tus sentidos, tu biología, te protegen ocultándote la verdad completa. Porque si pudieras ver en todas las longitudes de onda como el Webb, el cielo sería cegador. Y si pudieras sentir los campos magnéticos como un magnetar los genera, serías desarmado instantáneamente. Tu limitación sensorial es protección. Te mantiene enfocado en lo que importa para tu supervivencia. La luz visible, los campos magnéticos débiles, las fuerzas moderadas y Atlas, el visitante interestelar, te mostró que la química viaja, que las moléculas pueden cruzar el vacío entre estrellas, que la vida puede sembrarse a través del cosmos. Pero el magnetar te recuerda que hay límites, que la química es frágil, que las moléculas se desintegran bajo fuerzas extremas, que la panspermia solo funciona en las regiones donde las fuerzas son suficientemente suaves como para permitir que las moléculas complejas persistan. No puedes sembrar vida en un magnetar. Las fuerzas lo prohíben. La química no puede funcionar ahí. Entonces la panspermia está confinada a los márgenes, a las regiones entre estrellas donde el magnetismo es débil, donde la radiación es baja, donde las moléculas pueden sobrevivir el viaje. Es otro límite, otro recordatorio de que la vida, aunque pueda viajar, está confinada a ciertas condiciones, que no puede ir a todas partes, que hay territorios prohibidos. Y Marte, el viaje a Marte, la colonización del segundo planeta. El magnetar te recuerda por qué Marte es posible, porque Marte está en el territorio permitido. Sus fuerzas son moderadas, su magnetismo es débil, su gravedad es manejable, su radiación es alta pero no extrema. Puedes ir a Marte porque Marte permite química, permite vida, permite tecnología basada en enlaces moleculares. No puedes ir a un magnetar por la razón opuesta. Prohíbe química, prohíbe vida, destruye cualquier tecnología basada en materia ordinaria. Entonces, ir a Marte es elegir sabiamente. Es expandirse en territorio donde puedes existir, donde las fuerzas permiten complejidad. Y evitar el magnetar es también sabiduría. Es reconocer límites. Es comprender que hay poderes que no debes tocar. Fuerzas que deben ser respetadas desde lejos. Y el giro. La conservación del momento, angular. El hecho de que todo gira porque el universo comenzó girando. El magnetar es la expresión extrema de eso. Gira cientos de veces por segundo. Conserva momento angular de una estrella masiva comprimido en una esfera de 20 kilómetros. Es el mismo principio que hace que la Tierra gire, pero llevado al extremo absoluto. Velocidades que desafían la imaginación. Fuerzas centrífugas que casi desgarran la estructura. El giro es universal, pero sus manifestaciones varían desde lo suave hasta lo extremo. Desde la Tierra rotando una vez por día hasta el magnetar girando 1000 veces por segundo. Y tú estás en el extremo suave, donde el giro es imperceptible, donde las fuerzas son moderadas, donde puedes existir sin ser desgarrado. Agradece eso, porque el giro extremo del magnetar te muestra qué pasa cuando las fuerzas son demasiado grandes. La materia se estresa, se rompe, se reorganiza violentamente. La suavidad del giro terrestre es lo que permite civilización, estabilidad, complejidad persistente. Si la Tierra girara como un magnetar, no existirías. Las fuerzas centrífugas te lanzarían al espacio. La superficie sería caos. Entonces el giro es memoria, pero también es gradiente, y tú existes en el extremo suave de ese gradiente, donde la memoria es estable, donde las fuerzas permiten estructura. Y Alcioneo, la galaxia gigante, la estructura más grande jamás descubierta. El magnetar es el opuesto de escala.
Mientras Alcioneo se extiende 16 millones de años luz, el Magnetar mide 20 kilómetros. Pero ambos te enseñan humildad. Alcioneo por su vastedad, el Magnetar por su intensidad. Uno te hace sentir pequeño en espacio, el otro te hace sentir débil en poder. Y juntos definen los límites de tu existencia. Eres diminuto comparado con Alcioneo. Eres frágil comparado con el Magnetar. Pero también eres consciente. Y ninguno de ellos lo es. Alcioneo no sabe que es gigante. El Magnetar no sabe que es poderoso. Solo tú sabes. Solo tú puedes comprender. Solo tú puedes apreciar la vastedad de uno y el poder del otro. Y esa comprensión, esa capacidad de conocer cosas que no te pueden conocer a ti, es lo que te hace valioso en un universo de estructuras inconscientes. Y la expansión, el vacío creciente, las galaxias alejándose, el universo fragmentándose en islas aisladas. El Magnetar es concentración extrema, la expansión es dilución extrema. Son opuestos perfectos. Uno toma materia y la comprime hasta que las fuerzas son incomprensibles. El otro toma espacio y lo expande hasta que la densidad es efectivamente cero. Y tú existes entre esos extremos, en regiones de densidad moderada, donde la materia es densa pero no comprimida al extremo, donde el espacio se expande pero no tan rápido como para separar estructuras locales. Es otro margen, otra banda estrecha de condiciones donde la vida es posible, demasiado denso y serías aplastado, demasiado diluido y no habría suficiente materia para formar estructuras complejas. El Magnetar y el vacío definen los extremos, y tú vives en el medio, en las condiciones ricitos de oro, ni demasiado extremas ni demasiado suaves, justo suficiente para permitir complejidad. Y todos estos temas convergen en una lección: que el universo es principalmente extremo, principalmente hostil a la complejidad, principalmente lleno de fuerzas que prohíben organización. Pero hay márgenes, hay burbujas, hay condiciones raras donde las fuerzas se balancean perfectamente para permitir vida, consciencia, comprensión. Y tienes el privilegio extraordinario de existir en una de esas burbujas, en un planeta donde la temperatura es correcta, la presión es correcta, la radiación es correcta, el magnetismo es correcto, donde todo se alinea para permitir química compleja, moléculas autorreplicantes, evolución, inteligencia. Es improbable, es raro, es extraordinario, pero también es frágil, porque los extremos están ahí, los magnetares giran. El vacío crece. Las fuerzas extremas esperan en regiones que debes evitar. Y tu supervivencia depende de comprender eso, de conocer los límites, de respetar las fuerzas, de encontrar y permanecer en las condiciones que permiten tu existencia. Cuando vayas a Marte, cuando colonices otro mundo, estarás expandiendo la burbuja, creando más territorio donde las condiciones permiten vida. Pero siempre dentro de los límites, siempre evitando los extremos, nunca acercándote a magnetares o agujeros negros o regiones de poder absoluto. Porque eres inteligente, y la inteligencia sabe cuándo resistir y cuándo alejarse, cuándo empujar límites y cuándo respetarlos absolutamente. El magnetar es límite absoluto, línea que no debes cruzar, poder que no debes tocar. Y respetarás eso, no por miedo, sino por comprensión, de que algunas batallas no se pueden ganar, que algunas fuerzas no se pueden superar, que algunos territorios están permanentemente prohibidos para criaturas de química compleja. Y eso está bien, porque dentro de los límites, dentro del territorio permitido, hay espacio infinito para prosperar. Planetas, lunas, sistemas estelares, galaxias enteras de territorio donde la vida puede florecer. No necesitas conquistar los extremos.
Solo necesitas encontrar y expandir en las condiciones que permiten tu existencia. Y lo harás, porque eres inteligente, porque eres adaptable, porque comprendes las leyes del cosmos y puedes trabajar dentro de ellas. El magnetar gira, el vacío crece, las fuerzas extremas persisten, pero también los márgenes, también las burbujas, también las condiciones que permiten vida, y en esas condiciones prosperarás, crecerás, te expandirás, llevarás conciencia a nuevos mundos, crearás significado en regiones que antes eran vacías de mente. Ese es tu destino, no conquistar el poder extremo, sino expandir la conciencia en el territorio moderado. Y es destino suficiente, porque la conciencia es más valiosa que el poder. La comprensión es más significativa que la fuerza. El conocimiento es más importante que el dominio. Y tienes conciencia, comprensión, conocimiento. Y con eso puedes hacer lo que el magnetar nunca podrá: conocerte a ti mismo, conocer el universo, crear significado de ese conocimiento. Y mientras el magnetar gira en inconsciencia, tú viajas a Marte en plena consciencia de lo que estás haciendo, de por qué importa, de cómo encaja en el contexto cósmico. Esa conciencia, esa comprensión, es lo que te hace humano. Y es suficiente. Más que suficiente. Es todo lo que necesitas para encontrar significado en un universo de poder indiferente y vacío creciente. Duerme ahora sabiendo que comprendes, que conoces los extremos, que respetas los límites, que encuentras significado en los márgenes donde puedes existir. El magnetar gira, poderoso, indiferente, prohibido. Pero Marte te espera, alcanzable, habitable con tecnología, territorio donde puedes expandir la burbuja de conciencia. Y elegir Marte sobre el magnetar no es cobardía ni limitación. Es sabiduría, es comprensión, es aceptar tu naturaleza como criatura de química compleja que requiere condiciones específicas. Y dentro de esas condiciones hay infinito por explorar, por comprender, por colonizar. Y eso es suficiente, porque eres inteligente. Y la inteligencia no necesita poder absoluto, solo necesita comprensión suficiente para persistir, para prosperar, para crear significado. Y tienes eso, y con eso conquistas el cosmos a tu propia escala. No la escala del poder bruto, sino la escala de la conciencia expandiéndose, del conocimiento creciendo, del significado siendo creado donde antes no había nada excepto materia inconsciente. Ese es tu legado, ese es tu destino. Y es hermoso precisamente porque es tuyo, consciente, deliberado, significativo, en un universo mayormente inconsciente, automático y significado menos. Buenas noches desde esta isla de conciencia en un océano de poder indiferente. El magnetar gira, pero no en tu camino, y nunca lo estará si eres sabio. Y Marte te espera. Y más allá, las estrellas. No todas, pero suficientes. Dentro de los límites de lo posible. Dentro del territorio permitido para la inteligencia frágil, pero persistente. Y eso es victoria. Pequeña, limitada, pero real y tuya. Duerme sabiendo que aunque seas débil, eres consciente. Y la consciencia en un universo de poder ciego es lo único que realmente importa.